Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que se encuentren de maravilla y con mucha energía porque hoy tenemos un tema que va a encender las redes. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un misterio, un enigma, un secreto que ha estado dando vueltas y que ha mantenido a muchos de nosotros pegados a la pantalla, el misterio de las fotos ocultas de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, así es, vamos a desentrañar qué pasó realmente con esas fotos que desaparecieron, que se especuló tanto y que, honestamente, nos dejaron a todos con la intriga. ¿Qué se escondía detrás? ¿Por qué esa repentina desaparición? Vamos a analizar todo desde el contexto de su relación, las teorías que circularon, hasta la posible verdad detrás de todo este asunto. Y como siempre les prometo que lo haremos de una manera divertida, informativa y por supuesto con mi toque personal. Así que si les interesa saber todo sobre este tema candente, no se muevan de aquí, porque este vídeo es para ustedes. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. De verdad, no se arrepentirán. Tenemos mucho contenido interesante por venir, y quiero que sean parte de esta comunidad. Así que suscríbanse ya. Ahora sí, vamos al grano. Para entender bien el contexto de estas fotos ocultas, tenemos que recordar la historia de amor, o al menos la historia pública, de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Para quienes no estén familiarizados, ellos son dos de las estrellas más grandes de Turquía, con una base de fans increíblemente leal y apasionada en todo el mundo. Se conocieron y enamoraron en el set de la exitosa serie Love is in the Air, y su química en pantalla era tan palpable que inevitablemente, la gente empezó a especular sobre un romance en la vida real. Y efectivamente las especulaciones se confirmaron. Kerem y Hande, después de mucha intriga y muchos rumores, confirmaron su relación, y el mundo enloqueció. Era como un cuento de hadas hecho realidad. Los vimos juntos en alfombras rojas, compartiendo fotos en redes sociales, y demostrando su amor públicamente. Parecían la pareja perfecta, y sus fans estaban absolutamente encantados. Durante su relación, que duró aproximadamente 2 años, la pareja protagonizó múltiples portadas de revistas y se convirtieron en una de las parejas más mediáticas de Turquía. Los medios de comunicación los seguían a todas partes, y cada foto, cada comentario, era analizado y comentado por sus seguidores. Y es aquí donde entra en juego el tema central de nuestro vídeo, las fotos ocultas. En este periodo comenzaron a aparecer en redes sociales, y en diferentes sitios web, fotos de Kerem y Hande, que no eran las típicas fotos de alfombras rojas o eventos públicos. Eran fotos más íntimas, fotos donde se les veía en situaciones más privadas, en momentos de relajación, y sobre todo, fotos que no habían sido compartidas oficialmente por ellos. Algunas fotos eran de baja calidad, supuestamente filtradas por alguna persona cercana. Otras eran de mejor calidad y parecían haber sido tomadas por profesionales. El hecho es que estas fotos no estaban destinadas a ser vistas por el público en general. Estas imágenes desataron una tormenta. Los fans, por un lado, estaban divididos. Algunos se alegraban de poder ver a sus ídolos en un contexto más personal, disfrutando de su vida privada. Otros, en cambio, se sentían incómodos, consideraban que era una invasión a su privacidad, y que no era justo que se expusieran fotos de esa manera, sin su consentimiento. Pero lo más intrigante de todo, es lo que pasó después, las fotos desaparecieron. Fueron borradas de muchas plataformas, se eliminaron de los sitios web, y las cuentas que las habían compartido fueron, en muchos casos, silenciadas o suspendidas. La pregunta que todos nos hicimos fue, ¿qué pasó? ¿Por qué se borraron las fotos? ¿Qué se escondía detrás de esto? Comencemos a analizar las posibles razones. La primera y más obvia es que tanto Kerem como Hande, o sus respectivos equipos de relaciones públicas, tomaron medidas para eliminar esas fotos. Probablemente se dieron cuenta del daño que estaban causando, la invasión a su privacidad, y decidieron tomar cartas en el asunto. Esto explicaría la presión ejercida para que las fotos desaparecieran de Internet. Otra teoría, más especulativa, es que las fotos fueron eliminadas por razones contractuales. Algunos contratos publicitarios, por ejemplo, podrían haber especificado cómo debían ser las imágenes de la pareja, y estas fotos, al no cumplir con los requisitos, habrían sido eliminadas para evitar problemas legales. Sin embargo, esta teoría, a pesar de ser válida, no explica por qué las fotos no fueron compartidas por ellos en primer lugar.
También se habló mucho de un posible hackeo a sus cuentas o a sus dispositivos. Esta teoría es atractiva porque explica cómo las fotos llegaron a filtrarse, pero no necesariamente explica la posterior eliminación. Sin embargo, si la pareja denunció este hackeo, es probable que las autoridades tomaran medidas para eliminar el material filtrado. En cuanto a las reacciones de los fans, como ya mencioné, fueron mixtas. Algunos acusaron a los medios de comunicación de sensacionalismo y de aprovecharse de la situación para generar más clics y noticias. Otros defendieron el derecho a la privacidad de la pareja y condenaron la invasión que estaban sufriendo. La discusión se intensificó y generó un ambiente de tensión entre los fans. La especulación no tardó en llegar. Hubo quienes afirmaron que las fotos contenían información comprometedora o que revelaban aspectos de su relación que la pareja no quería que se supieran. Otros sugirieron que las fotos eran simplemente una estrategia de marketing para generar atención y popularidad. Sin embargo, hasta el día de hoy, no hay una respuesta definitiva sobre la veracidad de estas especulaciones. La realidad probablemente es una combinación de varias de estas teorías. Lo más probable es que la pareja, ante la invasión a su privacidad, tomara medidas legales para proteger su imagen. Esto explicaría la eliminación de las fotos. Además, podrían haber contactado con sus agencias y equipos de relaciones públicas para coordinar una estrategia de comunicación que incluyera la eliminación de todo el material filtrado. Y aquí viene lo más importante: después de la desaparición de las fotos, y por lo que hemos podido observar, la pareja continuó su relación por un tiempo, pero con más discreción. Aunque siguieron compartiendo fotos en redes sociales, evitaron mostrarse en situaciones tan privadas. Se centraron en su trabajo y, de alguna manera, parecieron aprender la lección. Esta historia nos deja varias enseñanzas. En primer lugar, nos recuerda la importancia de proteger nuestra privacidad, especialmente en la era digital. En segundo lugar, nos muestra cómo los famosos también son personas, y cómo tienen derecho a su vida personal. Y por último, nos invita a reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación y los fans, y sobre cómo debemos relacionarnos con la vida privada de las celebridades. En resumen, la desaparición de las fotos ocultas de Kerem Bürsin y Hande Erçel fue un evento que generó mucha controversia y especulación. La eliminación de las fotos fue probablemente una estrategia de la pareja para proteger su privacidad y evitar que la situación se saliera de control. Las teorías sobre el porqué de la filtración y desaparición son muchas, pero lo más importante es que esta historia nos deja importantes lecciones. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, y que hayan disfrutado tanto como yo al investigar y analizar este tema. Ha sido una experiencia fascinante y me encanta poder compartirla con ustedes. Quiero agradecerles por ver este vídeo, por su tiempo y por su atención. Me encanta saber que son parte de esta comunidad y que comparten mi pasión por el entretenimiento y por las historias que tanto nos gustan. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hay más secretos detrás de esas fotos? ¿Qué teorías tienen ustedes? Cuéntenme todo. Y por supuesto, como siempre, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.